profesor de primaria con niños que todavía no tienen una maduración del cerebro suficientemente formada. Esto es irreversible a largo plazo. ¿Es posible después un aprendizaje sistematizado con este tipo de orientaciones? Pues lo cierto es que el peaje que pagan los niños se nota, es decir, no es lo mismo un niño que recibe... No es lo mismo un niño que recibe una educación, como acaba de decir muy bien Xavier, estructurada, que una serie de felices ideas que vienen una tras de otra de la mano de una cosa que quiero decir desde ya, porque vamos a hablar contra, por ejemplo, la ABP, que a mí me encanta el libro de Olga, pero es que la realidad va más rápida. Es decir, ahora mismo una cosa que está triunfando mucho son las dinámicas. Es decir, por lo que me dices tú de lo que se impregnan los niños, ¿no? O sea, y esto va directo ahí. Las dinámicas son una especie de eventos taumatúrgicos, es decir, que pretenden hacer una transformación de la psique del niño a través de una simbología que desde luego al niño no le llega. Es decir, son unas performances muy variopintas que además, lo que dices de la imposición, llevo ya varios cursos viendo cómo compañeros me las plantean como algo necesario de hacer, y yo he tenido la osadía de ir tanto a la LOMLOE como al Decreto de Desarrollo de la Comunidad Valenciana, y también incluso al Decreto para la Inclusión, etcétera, etcétera. Y el tema de las dinámicas, pues en uno, 0 búsquedas, o sea, no aparece la palabra, no aparece el término, y en otro aparece 4, una de ellas 3 veces en la que es mi especialidad, que es educación física, pero referida a la danza y al ritmo y tal, o sea, dinámicas en un sentido pues del movimiento, pero no como esta especie de gestos o de actos transformadores que se pretenden tener un trasfondo psicológico y realmente son pues ocurrencias. Es decir, más adelante, si acaso no quiero consumir mucho el tiempo, pondré algún ejemplo, ¿vale? Estupendo. Olga, dime. Aprendizaje basado en proyectos. Vaya. Como no podía ser de otra forma. ¿Cuál es el objetivo principal, según tu valoración, de esta metodología y cómo erosiona, en el caso de que lo veas así, o condiciona el currículum? Vamos a ver, ¿se me oye? Sí, ¿no? Vale. No es que condicione el currículum, es que viene a desarrollar precisamente lo que la LOMLOE hace con el currículum, que es cambiar su estructura. Más allá de los contenidos, lo que hace es cambiar su estructura. Nosotros, y que es de lo que se está defendiendo el profesorado más allá de los contenidos. Lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer en un aula es impartir contenidos, y nos han contado eso de que esos contenidos tienen que servir para hacer algo, ¿vale? Y que tienen que servir para desarrollar una serie de destrezas y competencias, ¿no? Lo que hace la LOMLOE es trastocar la estructura. Eso nos lo explican muy bien todos los inspectores cuando vienen o cuando vas a los cursos de inspección, que te dicen, no, es que hay que invertir la flecha y poner que el objetivo son las competencias, el saber hacer algo que por supuesto sea productivo, y esas competencias, este lenguaje os tiene que sonar, pero es que tiene su sentido. Vienen evaluadas por unos criterios de evaluación, y esos criterios de evaluación lo que evalúan son unos saberes básicos, pero de alguna manera la flecha va así hasta la competencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, los saberes básicos se han reducido al mínimo, porque es lo que necesitamos para poder enseñar a hacer algo, pues no sé, mínimamente productivo y que no tenga la reflexión de por medio, ¿vale? Algo desestructurado, por definición. Y los criterios de evaluación se han convertido, y esta es la clave, en una especie de indicadores que lo que hacen es evaluar rasgos de carácter y disposiciones y actitudes que son ese saber algo, hacer algo. Pero ese saber hacer algo no tiene que ver con demostrar el control de una técnica, de unos procedimientos, de unos saberes,
sino la performance, como bien ha dicho Andrés, que tiene que hacer continuamente un estudiante para ser empleable. Es decir, lo que estamos haciendo es traducir, esto es de Eduard Aybar, no es mío, a mí me encanta citar, traducir objetivos macroeconómicos a disposiciones y prescripciones cuasi éticas para el individuo. Y esas prescripciones de actuación tienen que estar rellenadas de un contenido mínimo, por eso han dejado los contenidos en saberes básicos. Al mismo tiempo se han definido unos criterios de evaluación, por eso digo que lo importante es la estructura, unos criterios de evaluación que lo que van a ver es cómo esas actitudes, disposiciones y esa performance se producen. Las desarrolla un individuo llamado alumno, por cierto, protagonista por fin de su propio aprendizaje y de su evaluación, que esta es la gravedad de la LOMLOE y de las órdenes de evaluación, ¿vale? Para saber, demostrar que es competencial, pero sobre todo en lo que son las soft skills, dinámica de grupos, como dice Andrés, trabajo en equipo, capacidad comunicativa, es decir, lo que te hace empleable. Bien, pues eso es lo que hace el aprendizaje basado en proyectos. Porque cuando tú trabajas en un proyecto según lo que es el aprendizaje basado en proyectos actual, no trabajar por proyectos, hacer una tarea o hacer una actividad de grupo, que no es eso, eso es lo que siempre hemos intentado explicar, lo que pones en funcionamiento es precisamente esas destrezas. El liderazgo, el trabajar en el equipo, el intercambiar roles. Nunca la adquisición de un conocimiento o de un contenido. De ahí que sea la metodología estrella, sin fundamento científico, de cara a la mejora del aprendizaje, si el aprendizaje tiene que ver con el conocimiento, pero profundamente exitosa si de lo que se trata es de convertir a la escuela en un dispositivo de inserción laboral que me genera ese perfil de salida de alumnado. Os leo textualmente una definición de la propia LOMLOE dentro de sus objetivos que dice así: sin perjuicio de su tratamiento específico, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se trabajarán en todas las materias. Esto es textual sacado de la propia LOMLOE. Entonces, claro, ¿cómo intervienen estos aspectos, ¿no?, a la hora pues, de transmitir los contenidos? Es decir, si yo tengo que dar clases de matemáticas y me dicen que las matemáticas tienen que ser de género o emocionales, ¿cuál es la posición del docente frente a esto? Yo creo que uno de los problemas más graves es que se ha desautorizado a los docentes. Es decir, el docente es especialista en una materia y es un profesional, ¿vale? Ahora imaginémonos qué pasaría si desautorizamos a los jueces, a los médicos, ¿no?, a los conductores de autobús, ¿no?, que no tengan capacidad, o sea, como profesional de tomar decisiones, ¿no? Entonces estas decisiones nos vienen de fuera. Yo cuando la primera vez que leí el currículum de historia, y yo soy de historia, yo dije, es que yo no puedo decirle a una señora, a una mamá, a un papá, que su hijo suspende porque no capta el efecto de las dinámicas sociales en la sociedad actual, ¿no? Claro, yo le puedo decir, mire, es que hemos puesto un examen sobre la Revolución Francesa y de 5 preguntas, ¿no?, pero si yo me quedo como diciendo, mire señora, es que, señora o señor, pero no, es que su hijo no entiende cómo las dinámicas sociales han repercutido en la configuración de la sociedad actual. Claro, que me dirá la señora. Claro, pues ante la discusión, ¿qué hacerlo? Tienes que aprobar. Pero claro, esto es una absoluta desautorización, ¿vale? Porque el docente es un profesional que tiene unos conocimientos, tiene unas habilidades, tiene una formación, tiene una preparación, y son profesional, ya está. Y tiene criterio. Y si luego ese criterio se equivoca, que haya maneras de corregirlo. Pero el docente, el profesor, el maestro, tiene que ser un profesional con autoridad académica,
Claro, si la autoridad académica es unos textos de un real decreto o peor todavía, de una ley orgánica, claro, te están desautorizando porque en ese lenguaje tan etéreo es como decirle, mire señora, es que su hijo no sabe el teorema de Pitágoras. Vale, suspendido. No, es que no tiene espíritu científico. Es que, claro, ¿y usted qué se piensa? Claro que mi hijo tiene espíritu científico. Ve los documentales de la tele, ¿no? Claro, esto este criterio externo al docente, y repito, que tiene que haber mecanismos para corregir, esta desautorización externa, claro, es fatal para la profesión y es fatal para los alumnos, porque entonces no puedes enseñar. Bueno, es que, claro, pregunta Seba por cuál es el papel del docente ante todo este amalgama religioso y cómo puede impartir contenidos. Bueno, pero es que la respuesta oficial es que no hay nada que enseñar y no hay nada que aprender. La ministra Pilar Alegría dijo que los contenidos están obsoletos porque la IA es una realidad. Es decir, estamos ante la construcción de un simulacro de educación donde se entrena al alumnado a tener una reactividad de consumo y una reactividad de obediencia a un post-taylorismo muy salvaje, y todo esto tiene que ver con dos realidades, una realidad de sometimiento de la persona y una realidad de lucro económico de 5 empresas que son las más grandes de la historia. Entonces aquí pedagogía no hay nada, aquí hay otra cosa, aquí hay saqueo. Es decir, y el instrumento es el currículum para esta desposesión. Yo creo que es muy importante este libro de Eric Sadin, La siliconización del mundo. Se habla poco aquí de Sadin o de filósofos parecidos. Por ejemplo, Berardi también. Berardi dice que a esta velocidad digital la razón claudica porque no puede ir tan deprisa. Por lo tanto, no estamos razonando. Y no hay, repito, según lo que dicen las autoridades políticas, no hay nada que aprender. Lo único que hay que hacer es tener una disposición anímica a ser cuidado por lo que llaman el autómata con mayúsculas. Dice Sadin, emerge una suerte de fisiopsicoeconomía que se impregna de nuestros estados fisiológicos y psicológicos y que es capaz en cada instante de orientar por el mayor bien posible el curso de nuestra vida. Se trata de la abolición progresiva de toda distancia por medio de la penetración en nuestra intimidad o nuestra alma, que es cada vez más profunda y que está destinada a hacerse más incisiva por el auge de las ciencias cognitivas, cartografiando, sobre todo gracias a las imágenes cerebrales, la compleja arquitectura del cerebro. El marketing neuronal representa un proceso reciente y balbuceante que tiene la ambición de interpretar los procesos que presiden la atracción por un producto y luego la decisión. Más adelante dice, nos negamos a la digitalización sistemática de las prácticas educativas y al uso generalizado de tablets digitales que relegan la figura del docente a un rol subalterno, destinado a ver sus palabras desacreditadas por el recurso continuo a plataformas que se supone, por la seducción de sus grafismos y apariencia neutra y objetiva, encarnan la verdad. Se debilita la autoridad del profesor. Quien piense lo que se piense todavía es aquel que más sabe y que es más competente. Por lo tanto, este currículum lo que hace es marginar al profesor para que entre este programa político de desposesión cultural y de deshumanización de las aulas y de la tarea de enseñar y aprender. Por lo tanto, la cosa yo creo que es más grave de lo que parece, ¿no? Porque aquí lo que hay es una ideología californiana que está parasitando las democracias y que está intentando dominar a la juventud a través de unos currículums que no deberían servir para eso. Sí, a ver, por supuesto que es más grave de lo que parece. Sí, es muchísimo más grave. Muchísimo más grave de lo que parece, por supuesto. Yo lo tomaré de lo que ha comentado Olga y luego también ha complementado Josep, a mi entender. A ver, aquí la gran falacia, y esto afecta de lleno tanto al docente como al discente, es lo que se conoce como alumnocentrismo. Es decir, bueno, cito textualmente el preámbulo concretamente de la LOMCE, pero es que estaba en la LOE, está en la LOMLOE y estará, hasta que no le pongamos remedio, en cualquier futura ley educativa. Es la primera frase del preámbulo. El alumno es el centro del sistema educativo.
Pues mire, va a ser que no. No es así. El centro, hasta donde me consta, es el objeto de un sistema educativo. ¿Cuál es el objeto o cuál ha sido tradicionalmente el objeto de un sistema educativo? La transmisión de conocimientos. Donde hay un sujeto, ciertamente, un destinatario y beneficiario, usuario de este sistema, que es el alumno, y otro sujeto que es el docente. Claro, en el momento en que esto lo hemos roto, lo que en anglosajón entienden como la educación centrada en el profesor, la tradicional, frente a la innovadora, la educación centrada en el alumno, claro, hemos roto el binomio docente-discente, porque es que actualmente lo que se ha decidido es que el objeto de un sistema educativo ya no es la transmisión de conocimientos, sino que el objeto es el propio alumno, que se ha visto así, el propio individuo, vamos a decirlo así, se ha visto degradado de sujeto del sistema educativo al objetivo, vamos a decirlo de esta manera también, del sistema educativo, para que surja el tipo de individuo al que ya se estaba refiriendo, es decir, el experto en dinámicas. Simplemente, o sea, por supuesto que es gravísimo. Retomando la cuestión de lo que está hablando Xavier, de lo que han hablado mis compañeros, a ver, considero que estamos hiperracionalizando el discurso porque en realidad lo que cala, y hablo desde el punto de vista de primaria, lo que permea en primaria, lo que llega, es un buenismo invertebrado, es decir, es propaganda. Es propaganda, o sea, sí, es invertebrado, o sea, no hay esta estructura racional a la que durante el primer transcurso de la sesión de hoy estamos intentando dar contestación, que yo antes le comentaba a Olga, que a mí me ha encantado su libro, pero hubo un concepto que me llamó mucha atención, que decía que el ABP estaba diseñado con mentalidad de ingeniero positivista. Yo creo, por desgracia, que la mayoría de profesorado de primaria hoy en día, la única excepción que puede a lo mejor entender por positivista, y perdón por parecer peyorativo para mi propio segmento educativo, pues sería positivismo, pues ya sabemos, ¿no? De coeliano, de piensa positivo, ¿verdad? Todo esto, porque luego la plasmación en la realidad es mucho más simplona. De hecho, es que es una simplificación que llega a resultar cansina. A mí por lo menos me lo resulta, porque en ser tan cansina es también muy limitada. Y a mí me causa a veces verdadera angustia de sentirme oprimido, porque respecto a lo de la imposición que decíamos, recordemos que en primaria nos han metido un gol, que es que somos la única comunidad que yo sepa, o sea, en la Comunidad Valenciana, porque estamos en la Casa de la Comunidad Valenciana, la Comunidad Valenciana es la única que tiene el ABP obligatorio, pero obligatorio no como una praxis, o sea, no como una herramienta, es un área. Es decir, yo tengo que poner una nota de ABP, o sea, démonos cuenta el absurdo terminológico que es que algo que en principio debería ser una herramienta, ¿verdad?, se convierta en un área en sí misma. Es decir, yo tengo que poner una nota de ABP. Es decir, esto ahora mismo me es obligatorio. Es decir, ¿hasta qué punto hay una imposición? Absoluta. Luego, en cuanto a lo del perfil de salida, vamos a ver. Es que hay contradicciones muy locas en el sentido de que ¿cómo se puede decir que buscamos empoderar al alumno cuando el perfil de salida lo que está marcando, como su nombre indica, un perfil de salida, es troquelar al alumno y que obtengamos un individuo que responda a un perfil determinado y valorar eso, pero un perfil desde un punto de vista moralista, de una moral, es decir, de conciencia. Y hay una cosa tan básica como que es el artículo 15 de los derechos humanos, porque es que yo ahí me ha hecho la cabeza chispa cuando han salido derechos humanos al mismo tiempo que perfil de salida, cuando el artículo 15 de la Declaración de Derechos Humanos, que ya tiene unos cuantos añitos,
es la libertad de conciencia. Resulta que la estamos vulnerando en el perfil de salida. Es decir, el perfil de salida va contra los derechos humanos. Y ahí lo tenemos. ¿Algo específico de ABP? Pues yo voy a retomar precisamente lo que acaba de decir Andrés, precisamente de que pone nota a la ABP, curiosamente, por una cuestión muy sencilla, porque si lo que estamos diciendo es que se nos está imponiendo lo socioafectivo, el tratamiento de la conducta, etcétera, etcétera, significativamente poner nota el ABP, a lo que estás poniendo nota es precisamente a esa performance actitudinal de los alumnos desde primaria. Es que ese es el sentido, es que está ahí, está clavado. En secundaria creo que la percepción es como más retorcida o más hiperracionalista cuando se le intenta dar sentido, porque lo que vemos es que como todos tenemos saberes de especialidad, por decirlo de alguna manera, esa definición de saberes básicos cutres, cambiados por, pues eso, matemática socioafectiva, o a nosotros que nos dicen en ética, en filosofía, demuestra la capacidad de generar un proyecto vital. Y dices, joder, ya me gustaría a mí. A mí personalmente. Pero tenemos, por decirlo de alguna manera, un cuerpo histórico, científico, de contenidos muy grande. Entonces, detectamos rápidamente que se nos está sustituyendo por otra cosa que nosotros no sabemos qué hacer con ella, con eso de lo socioafectivo, porque es que te lees un criterio de evaluación y lo flipas. Sí, claro, pero porque se han metido el gol en magisterio. Claro, a ti no, pero a los que vienen ahora sí. Pero el caso es que nosotros nos chirría porque algo tendremos que saber con eso que hemos estudiado 5 años. Y entonces tenemos un problema con ese contenido. Pero es que resulta que lo que acabas de decir, que es puntuar el ABP y es meter precisamente una evaluación de la conducta, es esencialmente lo que significan, yo estoy de un hiperracionalista hoy con lo que significan los conceptos acojonantes, ¿vale? Que lo sepáis. Lo que significa situación de aprendizaje. Y es que nosotros tenemos que elaborar chorraditas que todavía creemos que estamos utilizando instrumentos de evaluación y estamos generando pruebas, y no. Cuando generamos una situación de aprendizaje, generamos una especie de vivencia posible del alumnado en la que tiene que hacer una performance demostrando cómo se adapta a determinadas situaciones. Eso es la definición de situación. Es decir, que los de secundaria estamos desarrollando posibles vivencias y, por lo tanto, desarrollando ese posible adoctrinamiento socioafectivo y sociopático y como lo queramos llamar, a través de eso. Y no es un instrumento de evaluación en el sentido clásico, que nosotros todavía creemos que lo podemos colar. He hecho un examen, he hecho un trabajico, ¿sí? Como dicen los de Albacete, un trabajico. No, porque situación de aprendizaje significa que el alumno es el protagonista de su propia evaluación y que cuando se ponga en esa situación que hemos diseñado nosotros, entonces diremos, pues sí que responde al perfil de salida, y eso es lo que tenemos que evaluar. No se puede ser más totalitario en el tratamiento de la conducta, que lo que decimos cada 2 por 3 Enrique y yo. Vamos, creo que desde que nos conocemos nos dio clase Carlos, pero lo hemos ido desarrollando. Es un tratamiento totalitario de la conducta y da igual el contenido, porque es intervención en el sentido pleno sobre el alumnado. Y lo que describe Andrés, pues a nivel de primaria, bueno, es que es un delito directamente, desde mi punto de vista. De todas formas, al hilo de lo que comenta Olga, también tenemos datos de las consecuencias de estas propuestas o imposiciones socioafectivas en los jóvenes. Informe Rayadas, Fundación Manantial. El 45,8% de los jóvenes españoles entre 16 y 32 años padecen malestar emocional. Un 47,1% entre 16 y 24 se siente nervioso o inquieto siempre o muchas veces. El 43,2% no puede dormir con frecuencia o nunca. Un 38,3% de las personas jóvenes se siente sola siempre o muchas veces. Y un 31,5% sufre episodios de ansiedad siempre o muchas veces. Y para concluir, datos del Ministerio de Universidades del 2023, bastante recientes, más del 50% del estudiantado ha percibido la necesidad de apoyo psicológico por problemas de salud mental recientes. ¿Cómo podemos encajar una educación socioemocional con estos resultados? Bueno, es lo que decía antes,
de que al profesorado, a los docentes, se le ha quitado la autoridad. Es decir, es como ahora si a los médicos, ¿no?, como acuden pacientes que han tenido un accidente de tráfico, se les encarga a los médicos enseñar las normas de circulación, que no hay que cruzar los semáforos en rojo y no sé qué, porque claro, como les llegan los pacientes de los accidentes y etcétera, pues oye, pues si te llegan a ti a tu consulta, pues te toca a ti darles la educación vial. Yo creo que esto es lo que nos está pasando, es decir, están cambiando el chip de algo que es súper válido y que perderlo es minar, es laminar la formación de las personas, y achacar a la escuela o achacar a una institución que está dedicada a la transmisión de conocimientos y a preparar a la gente intelectualmente, transmitirle o trasladarle las cuestiones emocionales, de salud mental. Yo creo que aquí tenemos un problema. Yo no digo que no haya algún especialista en salud mental en un centro, etcétera, pero yo repito, es el ejemplo de los médicos. Tú eres médico y te viene un paciente que tiene un accidente de coche, tú lo tienes que curar la herida. Pero en otros sitios hay que explicarle las normas de circulación, ¿vale? Y yo creo que aquí se está creando se está quitando de contenido literal, de conocimientos a la escuela, y se están introduciendo otras cosas, otras dinámicas, ¿no?, y que no tienen que ver. Yo, los ABP, Olga, a mí me parecen bien. De vez en cuando, puntualmente, como un complemento, viendo, mira, pero claro, como decía antes, obligatorio, dinámicas. Me miras mal la cara, no sé si, de vez en cuando. Claro, de vez en cuando, pues oye, pues vamos a hacer, yo creo que toda la vida hemos hecho la semana cultural y no sé cuántas cosas más, claro que sí, pero de vez en cuando. El problema es convertir algo que es anecdótico en la vida del centro, algo que es anecdótico en la vida de la escuela, en convertirlo en el centro y que lo controle todo, ¿vale? Entonces yo reivindicar una vez más el profesorado especialista, la materia, el contenido. Para todo esto que me estás contando, yo creo que tiene que haber un tipo de profesional y un tipo de instituciones que se encarguen de esto, y no sé, no un programa en la televisión, no lo sé, pero a nosotros no. Vaya preguntas, Eva. A ver, yo acabo de recordar lo que escribió Mark Fisher. Mark Fisher se dio cuenta de que en los años 90 en el Reino Unido estaba cambiando el tipo de capitalismo. ¿En qué consiste este cambio? Estamos mutando a un capitalismo que tiene muchas etiquetas. Capitalismo libidinal, hemocapitalismo, semiocapitalismo, que abstrae toda la vida de la persona para construir para que esa persona sea industria de la vida. Y capitalismo de plataformas que secuestra la atención, ¿no? Todos estos capitalismos son los que ahora están entrando con fuerza. Entonces el sistema lo que hace es provocar la enfermedad y presentar unos remedios privados en forma de apps. Entonces ahora la escuela la presentan como el sistema de apps que puede dar los cuidados que necesitan esa población enfermada por este nuevo tipo de capitalismo. ¿Qué le pasa a esta juventud? Que están solos, porque los hemos abandonado con tablets, con móviles. Entonces, la persona humana es un ser social. Necesita estar en la calle, necesita reunirse en congresos OCRE, desde luego, necesita tocarse, necesita hablarse. Por lo tanto, si tú cambias una clase donde hay unas interrelaciones personales, donde hay unos debates, unas lecturas de literatura, si tú quitas la literatura de una sociedad, las personas que viven allí pierden las coordenadas personales y están completamente solas porque no están dialogando con nadie. Y eso crea depresión y ansiedad. Y además, si la escuela se convierte en un perpetuum mobile, y además, algo que dice Berardi que es inquietante, estamos saliendo de la sociedad alfabetizada adrede. No es que haya muchos casos de dislexia, es que no se enseña a escribir. Que por ejemplo, venimos de Cataluña y yo no paro de decírselo a la gente. ¡Oh, el catalán! Tenemos que usar el catalán y tal. ¿Pero por qué no enseñáis catalán? Ni literatura catalana. ¿Cómo se va a hablar catalán si no hay uso de catalán? Si lo que hay son tablets.
Y aquí en el horario que ha puesto Laura antes, había, después de los momentos de aula y todas estas cosas esotéricas, ¿no? Estamos hablando de un esoterismo, de una religión, de una alienación, ¿no? Había una que era muy curiosa, que era 1 hora de matemáticas, solo una, pero era matemáticas app. La app de matemáticas, es decir, contar pececitos y globitos. Es decir, unas empresas, algunas, como Innovamat, en Cataluña facturan 20 millones de euros y sacan 40 euros al principio de curso a las familias, y la hora de matemáticas es una app privada. Esto está ocurriendo. Por lo tanto, esto es una privatización extrema. Dudo de que sea legal. Desde luego, ética no es. Por lo tanto, sin matemáticas, sin filosofía, sin literatura y con unas performances por ahí de contenido esotérico, la persona se degrada. Claro, no hay contacto humano. Por lo tanto, nuestra obligación es no ya restaurar la transmisión de contenidos y conocimientos, sino restaurar la humanidad de las aulas, donde hay unas personas que tienen derecho a leer y a informarse de cómo es la emocionalidad y las capacidades racionales que tenemos. Y ahora lo que hay es un bombardeo unidireccional de la pantalla a la persona de propaganda y neuromarketing. Sí, a ver, es compleja la pregunta. Yo bueno, cada vez hay más expertos, psiquiatras, psicólogos clínicos, que hablan de un sobrediagnóstico. Es decir, que nos estamos inventando síndromes que de alguna forma hay que diagnosticar. El síndrome de Diógenes es el síndrome de lo que antes se llamaba un vago o un desordenado. Es decir, claro, esto en el momento que le damos un concepto, lo tematizamos. Vale, ¿por qué ocurre? Bueno, pues yo creo que estamos en un entorno cultural en el cual se ha producido, o se está produciendo cada vez más, una desresponsabilización del individuo. Es decir, lo que la polémica decimonónica entre el sociologismo y el psicologismo se está resolviendo con una síntesis perversa. Es decir, desresponsabilizamos, sería puro sociologismo en este sentido, al individuo, en el sentido que él no es culpable de nada lo que le ocurra. No, a ver, esto lo vemos en alumnos. Oiga, profe, que es que yo estoy diagnosticado como tal, ojo conmigo, que no es culpa mía, no, pero es que soy síndrome de Diógenes o síndrome de... Claro, ¿qué ocurre entonces? Que hay casos que es puro espabilado frente a casos serios que resulta que entonces también el tratamiento se equipara y no es lo mismo. Claro, en una situación así, vamos a ver, reincidentemente así, reiteradamente así, no es raro que se produzcan estas situaciones de 41, 47% de si cogemos medicación, por ejemplo, alteraciones o problemas psíquicos. No es raro que se produzca. Añádasele lo que ha comentado Andreu, es decir, está también, bueno, hay una necesidad, llamémosle cultura, llamémosle literatura. Hay una necesidad de un espacio común en lo humano, un espacio común que hoy en día se está disolviendo en aras a la singularidad, no digo ya la particularidad, se está disolviendo en aras a la singularidad. O sea, tú eres único, niño, niña, eres único y nada es culpa tuya. Bueno, a ver, ¿cómo queremos que se resuelva esto? Es que es irresoluble por definición. Yo creo que este es un tema cultural, evidentemente, que nos trasciende mucho a lo meramente académico o educativo. Pero es que, lógicamente, en un modelo que probablemente sea el tipo de individuo que interesa, pues lógicamente no se... Visto así, no extraña, no es para asombrarnos. Es la consecuencia lógica. En mi opinión, vamos, al menos. Efectivamente, cada vez vemos que cuanto más se intenta trabajar el tema emocional, más frágiles son emocionalmente, ¿verdad? Parece una paradoja. La paradoja realmente no es tal porque lo que se hace sistemáticamente es tratar a los niños como si fueran de hojaldre.
tenemos que tener en cuenta que el acto de crecer, el acto de desarrollarse, implica una curtición, es decir, te curtes. Esto lo hemos olvidado por completo. Entonces, no tienes una exposición a la realidad. Por lo tanto, la realidad, hay un punto, llegado el cual te quema, te abrasa, te duele. ¿Vale? Yo esto lo veo desde el punto de vista que, si echamos la vista atrás, la existencia humana, hasta 1900 prácticamente, ha sido siempre muy penosa. Es decir, ha sido combate puro. Es decir, esto te forzaba a un principio de realismo del cual es que era imposible eludirlo. Sin embargo, hoy en día, en la sociedad posmoderna, lo que nos pasa es que estamos embotados. Es decir, hasta incluso los que hablan de ser progresistas en realidad son, por no decir aburguesados, voy a decir urbanitas, que están, digamos, tan troquelados en el hedonismo que nos resulta, nos causa fobia la mera idea del esfuerzo, la mera idea de la exposición a lo que pueda ser desagradable. Entonces, claro, lo que ocurre ahí es que al final tienes un capullito, en todos los sentidos que queráis interpretar, que es extremadamente frágil. Entonces, es que es la consecuencia lógica, no puede ser de otra manera. Pero es que esto que es, caigamos del burro y no pensemos que es fruto de una sucesión de desafortunados errores. Esto es un diseño urdido por mentes muy capaces y muy inteligentes. Porque es que esto es su concepto de sostenibilidad. Es decir, estabular a la gente. ¿Cómo la estabulas? Pues hombre, volviéndolo extremadamente frágil y vulnerable. Es que es lo básico de lo que tienes que hacer. Entonces esto que está resultando no es un efecto colateral extraño, malo. No. Es que está saliendo perfecto, a las mil maravillas. Está saliendo lo pretendido. Gente frágil. Tengo una sobrina de altas capacidades. Sin embargo, le pregunté cuando estaba en cuarto de la ESO, que yo en ese momento tenía un quinto y yo había explicado, yo aparte pues estoy estudiando por la UNED Geografía e Historia. Entonces, pues claro, cuando me llega el turno de explicar esto, pues no me corto un pelo. Y a los chiquillos les encanta. Ah, qué casualidad. Es decir, porque yo lo que hago es, por ejemplo, darles una ducha de contenidos. Contenidos que resultan ser amenos. Y me dicen, me llegan a pedir el bis. Cuéntanos lo que nos contaste el otro día. O sea, cierto, ¿eh? O sea, me piden el bis. Entonces, resulta que le pregunté a mi sobrina, digo, bueno, tú, ¿qué estás dando en historia? Dice, uy, yo acabo de hacer un proyecto sobre Leonardo da Vinci. Digo, mira, al menos has dado estás dando el arte de la edad moderna. Dice, ¿la edad qué? ¿La edad qué? Es decir, no. O sea, de Leonardo da Vinci, pues habría, pues la zurdera, etcétera, etcétera, que escribía al revés, pero no sabía ubicarlo en la edad moderna. Es más, le decía la edad moderna y no la sabía. Poco tiempo después, mi sobrina se dio cuenta de la estafa de que había sido objeto. Y ahora que está terminando segundo de bachillerato, claro, está pues como muchos jóvenes con esta angustia vital de ¿qué hago ahora? Se me ha estafado. Claro, al ser una chica inteligente ha acabado dándose cuenta. Luego está los que no se dan cuenta. Que esto va a pasar como cuando se quema un bosque. Pasa un tiempo y dice, aquí nunca hubo un bosque. Porque está pasando ya. Es decir, hay una reescritura del pasado. Es decir, vamos a ver, a mí el otro día publiqué una cosa, yo estoy ahora mismo trabajando en la España rural, vaciada, bueno, siempre ha estado vacía, pero vamos, que somos poquísimos. No voy a decir dónde porque nunca digo dónde trabajo, porque no porque nadie lo sepa, sino porque aquellos que sí que lo saben no se sientan especialmente aludidos porque luego lo puedo pasar mal. Entonces, yo nunca cuento cosas que no sea que las he vivido en varios lugares, porque digo, no, es que no es exclusivo de un lugar, ¿no? Entonces, a mí pues me pasa que el otro día pues estuve
arreglando los libros del teleclub de la aldea en la que yo estoy, que ahora mismo somos ahí entre semana en invierno unas 30 personas. Y veo los libros con los que estudiaban. Pues, por ejemplo, cogí uno del año 59 de matemáticas y resulta que los niños de tercero, de 8 o 9 años de esa aldea, habían hecho problemas con decimales. Ahora la introducción a los decimales no se da hasta quinto. En el segundo, tercer trimestre de quinto se empiezan a ver los decimales. Es decir, que ahí ya tenemos objetivamente que hay una diferencia de nivel de 2 años respecto a esa España. Claro, no tardó nada alguien en Twitter contestarme y decir, bueno, ¿y el porcentaje de analfabetos que había? Y yo contesté, digo, vamos a ver, el porcentaje de analfabetos que hubiera en el año 59, tienes que considerar que había todavía gente nacida en el siglo XIX que seguía viva, porque el porcentaje de analfabetos se hace sobre la población total, incluidos los octogenarios. Pero claro, si tú miras el porcentaje ínfimo de analfabetos que hay ahora, son precisamente, si quieres achacarle algo a esa escuela, achácale el ínfimo porcentaje de analfabetos actuales. A mí, las madres de donde yo estoy trabajando, a las cuales, ¿cuál es la cámara? Ahí o ahí. Les mando un saludo afectuoso por la adhesión que me han mostrado y el apoyo que me muestran. Me dicen, siendo como son universitarias, porque el cliché este de la España cateta hace mucho tiempo que no es cierto, o sea, vivir hoy en día en la España rural requiere saber muchas cosas, porque tienes que manejar una granja, entonces tienes que saber de electricidad, tienes que saber de motores, y lo saben todos, o sea, del primero al último. Entonces, me dicen, las madres que son universitarias, me dicen, no, tendrías que ver mi padre lo que sabe. Ojo, es decir, gente que a lo mejor, cuando hablan de cultura general, ¿de acuerdo? O sea, se refieren a la cultura general de gente que a lo mejor terminó de ir a la escuela a los 12 años. Pero salió gente preparada. O sea que vivimos en una reescritura, en unos mitos que son toda una farsa. Es decir, es que nos estamos tragando unas cosas y tratando de contestar unas cosas que de partida son falsas. Es un relato. Yo es que no creo que haya que buscar, o sea, que cómo encaja lo socioafectivo, socioemocional en la escuela. No encaja. No encaja directamente. Y por eso nos estamos... ¿Cómo encaja los resultados? ¿Cómo encaja la realidad? Encajan los resultados en el sentido, claro, de que estamos en plena posmodernidad, en el reinado de la opinión, y la expresión más básica de esa subjetividad es yo opino y está al nivel de la verdad, ¿vale? Que es algo que vivimos todos los días en la escuela, por cierto, los profesores. Y encajan esos resultados porque tal y como estamos educando, con los parámetros que se nos exigen que eduquemos, pues lo que estamos haciendo es emprendedores, individualistas, gente competidora, gente que luego, gente que solo con una base cultural absolutamente nula, que apenas sabe de nada porque estamos impidiendo efectivamente la transmisión cultural, y muy acostumbrada a que la respeten en pie de igualdad. Esto hay que decirlo muy bien, en pie de igualdad, no por el tipo de personas que van a llegar a ser, en tanto que seres racionales, sino en tanto adolescentes con unas voluntades, unos deseos y unos intereses. Y con eso solo les estamos infantilizando, pero es que claro, están acostumbrados a que les respeten así en casa, están acostumbrados a opinar así en las redes sociales, y lo que les chirría a los adolescentes y por cierto a los padres, que luego encima se apoyan en ese tipo de argumentos cuando tienen que hacer algún tipo de consideración, reclamación o lo que sea, lo que les extraña es precisamente encontrarse en una institución en la que eso no encaja. En la que el profesor lo que te dice es yo sé esto, tú aprendes esto. No te lo está diciendo con un látigo, te lo está diciendo desde el principio de autoridad que consiste en conocimiento. ¿Para ti es una imposición? Pues es que estamos en ese tipo de planteamientos en los que tú tengas delante a un ser humano que por definición es adulto, cada vez menos, según llegan, ¿vale? Pero por definición es adulto, por definición ya deberías respetarlo, por viejo, porque ya solo por eso tiene que saber más. Pero aparte tiene una carrera, se supone que te está enseñando y que para ti
eso sea interpretable y además visceralmente, que es lo que vivimos en los centros educativos, sea interpretable visceralmente y tu respuesta siempre sea emocional, agresiva, de enfrentamiento y de sentimiento de falta de consideración de mi persona, pues me da cuenta de que luego efectivamente se sienten solos, no tengo amigos, no tengo futuro, por cierto, y claro, los que son listos como tu sobrina perciben además que no tienen ese futuro y ese es el problema, porque claro, no nos estamos capacitando para ese futuro. Pero es que claro, los estamos formando como auténticos psicópatas, emprendedores, individualistas, a los que luego, por supuesto, para que esto cuaje de alguna manera, ya desde la institución escolar, de paso, tenemos que meterles un coach. ¿Por qué? Porque no hay mente humana, no hay ni Dios que pueda aguantar esta dinámica destructiva, autodestructiva, en la que uno es un proyecto de sí mismo, tiene que ser creativo, proactivo, tiene que inventarse no sé cuántos trabajos a lo largo de toda la vida, tiene encima que sonreír al que te está empleando y te está explotando, porque total, eso es una mediación para que están los sindicatos, y tienes que aguantarlo. Con lo cual, claro, tenemos los resultados que tenemos porque los estamos produciendo y al mismo tiempo se nos devuelve la responsabilidad a la institución escolar de solucionar, de hacerle un poco más, yo qué sé, pues como más amable al psicópata. Pero si es que no tiene ningún sentido. Claro, yo digo psicópata y me dicen, ¿qué estás diciendo de los alumnos? Joder, pero si solo hay que verles en sus comportamientos. No es una crítica al alumnado, es una responsabilidad nuestra, es una barbaridad legislativa lo que estamos produciendo y la falta de ética en este tratamiento del alumnado que no tiene valores o cuyos valores son el puro pisar cuellos, es responsabilidad nuestra y ese es el problema. Bueno, para más INRI pasamos al capítulo siguiente, que es la evaluación. Los alumnos no tienen ningún tipo de baremo sobre lo que están aprendiendo, ni vosotros tenéis ningún tipo de control sobre el progreso de su aprendizaje. Me gustaría centrar esta pregunta más en el alumnado que no en el docente. ¿Cómo consideráis que, bueno, puede de alguna manera perjudicar al alumnado la falta de evaluación, porque les traumatizan los exámenes, etcétera, entendiendo que la vida no se evalúa constantemente? ¿Cómo consideráis desde el punto de vista del alumno que supone la desaparición de los exámenes? A ver, hemos construido una escuela como una especie de burbuja, porque resulta que este mismo alumno que tú no lo puedes, claro que lo evalúas, ¿no? Pero no con un examen, no con calificaciones, no con números, no sé qué. Luego, al cabo de un rato, se va al polideportivo, ¿no? Es de un grupo de un equipo de fútbol, ¡jo! Y ahí sí que le evalúan, ¿eh? Y le evalúan duro, ¿eh? Y a mí yo me acuerdo uno que me dijo, profe, mira, es que en época de exámenes, yo no he podido estudiar porque tengo partido pasado mañana y tenía que entrenar. Es decir, estamos haciendo una hipocresía. Es decir, vamos a quitar la evaluación de la escuela. No se quita la evaluación, pero ya me entendéis, los exámenes, las notas y no sé qué, ¿no? Esto lo vamos a diluir un poco. Pero luego fuera sí que se les evalúa, ¿vale? Y se les evalúa, por ejemplo, en el equipo de fútbol o de básquet o lo que sea. Y es más, quieren que se les evalúe. Lo buscan. Porque quieren ver, estoy mejorando, ahora ya el entrenador ya cuenta conmigo para jugar, ¿vale? He marcado, es decir, que para la propia autoestima, pues, se vuelven competitivos, como decía Olga, y ahora sí que me quieren que me evalúen, pero una evaluación, bueno, muy competitiva, etcétera. Y en cambio, dentro de la escuela o dentro de la institución escolar, parece que esto haya que diluir porque genera ansiedad. ¿Vale? Esto por una parte. Yo creo que todos queremos ver si mejoramos, ¿no? Creo que era Dori Huertas, ¿no? La madre esta, tal, en una reunión que tuvimos con padres, decía, es que hemos cambiado a nuestra hija de colegio y ahora es un colegio donde se hacen exámenes y ella vuelve a casa contenta y dice, mira, he aprendido esto.
sea, no tanto competir, sino competir respecto a uno mismo, ¿no? De superarse, decir, o sea, estoy aprendiendo. Y esto también tiene que ver con la autoestima y con todos esos datos que nos decías de salud mental. Es decir, si no te evalúas, si no ves que mejoras, pues, ¿dónde está la autoestima? Y luego hay otra trampa que a mí me da cierto pavor. Es que se está supliendo la evaluación de los alumnos por la evaluación de los profesores. O sea, parece que cada día te están evaluando y que cuando si haces un examen o haces una evaluación te están evaluando a ti, ¿no? Y se está invirtiendo, ¿no? Y esto, a ver, yo también soy que evidentemente al profesorado nos tenemos que evaluar, ¿vale? Esto es evidente. Pero que ahora se está poniendo el peso al revés. En vez de evaluar a los chavales, son los chavales que te evalúan a ti si estás motivando. Te están evaluando los centros. Con las pruebas esas de competencias básicas, el inspector nos viene no a evaluar el resto de los alumnos, está evaluando el centro. Esto es que no lo estáis haciendo bien, ¿vale? Yo creo que ahí hay un peligro grave. Un momentito, puesto que vamos un pelín mal de tiempo, os voy a pedir concreción y desde luego no concluir la mesa sin entrar en el tema burocracia. De manera que si os parece, no sé, Andreu y Xavier, si queréis concluir vosotros con el tema de la evaluación, y os haría dos preguntas, Andrés y a Olga. ¡No! Oye, aquí nos cambiamos los cromos y no pasa nada. Todo es evaluación. Nadie va a hablar de burocracia. Pues, ¿qué os parece si concluimos con vuestras intervenciones y os añado Yo seré muy breve. una pequeñísima pregunta sobre burocracia? Y es algo que me planteo yo a nivel reflexivo muchas veces, con la burocracia en general. Ese exceso de burocracia, ¿qué es para vosotros? ¿Una manera de teneros distraídos, una manera de teneros controlados, una manera de teneros hartos? ¿Qué adjetivo consideráis que puede definir el exceso de burocracia en la docencia? Y con esto, 4 intervenciones, concluimos y preguntas. Yo haré un mixto, intentaré ser muy breve. Escuchando a Olga, me ha venido a la mente un tuit que le leí a Pascual Gil, que está aquí, donde salía Aramis Fuster, todo el mundo sabe lo que es. Sí, la pedagoga Aramis Fuster, que decía, yo es que tengo objeciones a Einstein, ¿no? Es un poco el mundo en el que estamos, ¿no? Era una cosa muy... Entonces, el tema de la evaluación lo que va a hacer es que, claro, y tiene que ver con la burocracia también. A ver, si la ministra de Educación, estoy hablando de Isabel Celaá, dice que vamos a implantar la escuela del ser, el ser, para todo el mundo que haya leído a Parménides, no evoluciona. Es decir, la escuela tiene que construir una identidad, y si te construyen una identidad y no cambias, no tienes futuro, serás lo mismo. Eso es lo que causa ansiedad. La escuela del ser es una aberración absoluta, ¿no? Entonces, esta burocracia lo que hace, el sistema lo que necesita es demostrar que la vida aquí, ahora actual, es un paraíso. Es un paraíso donde unas apps, donde unos dispositivos técnicos hacen que tu vida sea muy fácil y maravillosa y la realidad no importa y los contenidos no importan. Es decir, siempre hay un remedio, un ciberremedio para eso que está ocurriendo. Entonces, la burocracia lo que hará será hacer todas las maniobras que hagan falta para que los resultados sean maravillosos y encajen en la teoría, en el perfil de salida social, digamos, que estaba designando la ley. Es decir, son leyes declarativas. Esto es lo que va a pasar. Todo el mundo será feliz, habrá una escuela de la felicidad, todos seremos proactivos, colaborativos, bla, bla, bla. Lo que ocurra no importa. Lo que salga en las pruebas PISA no importa, desde luego no hay nada que aprender y nada que enseñar, lo único que hay que hacer es confirmar una identidad feliz, ¿no? Y esto es Happycracia, que es, digamos, el dispositivo de control del tipo de capitalismo libidinal y de plataformas que tenemos ahora mismo. Vamos a ver, yo creo que la burocracia es en este sentido
una aplicación, o sea, hemos acabado creyéndonos o han acabado creyéndose a Lévi-Strauss. O sea, no me refiero a los pantalones vaqueros, aquí todos sabemos que es un antropólogo, ¿no? Es decir, él sostiene que la escritura, el origen de la escritura es una perversión que refleja ciertamente o sea, lo escrito se impone sobre la realidad y que desde sus propios orígenes es un instrumento del poder. Bueno, la escritura es el origen, algo que sí es cierto, evidentemente yo esto no lo comparto, por supuesto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la escritura, bueno, propicia que haya burocracia. Es decir, un control, un relato, si lo queremos decir así, de un determinado ámbito o segmento de la realidad, generalmente hecho con finalidades recaudatorias, fiscales, ¿no? Así empieza. Bueno, el problema es que yo creo que hay quien se lo ha creído o hay quien ha visto la beta de esta mina. Es decir, en estos momentos se está machacando con burocracia porque es una forma de consolidación del poder, en este caso sobre el docente. Es decir, vas a tener que decir hasta la última micra de lo que estás haciendo. La situación de aprendizaje de Pepito, de Jaimito y de los tres a la vez, simultáneo, pero tú las debes, es decir, te voy a demostrar que tú, ya sé que parece muy perverso, pero es que realmente lo es, ¿eh? O sea, te voy a demostrar que lo que tú pretendes hacer, que es enseñar, no lo podrás hacer. Esto para mí es la aplicación, para mí es esta lectura, creo que se han creído, una aplicación perversa, evidentemente, que bueno, yo creo que sí, que sigue la línea levi-straussiana, ¿eh? En mi opinión, habría que desarrollarlo mucho más, ciertamente, pero no me parece que sea demasiado difícil demostrarlo. Muy rápido. La burocracia tiene dos vertientes. Una vertiente anquilosante, es decir, que es la de entretenerte en hacer burocracia de forma que te acabas paralizando y incluso acabas tirando la toalla. Acabas tan roto de burocracia que acabas tirando la toalla. Y luego ese afán de garantismo de que todo tiene que estar declarado, es decir, dado que la escuela está bajo sospecha, es decir, el acto de enseñar y el acto de ser maestro, el maestro es un ser que pretende hacer algo con los niños, ojo, entonces claro, eso tiene que estar declarado porque tiene que haber una transparencia, se supone, que en realidad al revés se vuelve opacidad, porque al final es un relato, de nuevo, entonces escribes lo que quieras, pero te entretienes. Exacto, pero tú ahí, o sea, yo me estoy pegando ya maratones de, o sea, la última vez que puse notas, pues dormí hora y media en la anterior evaluación. Y luego, sobre la evaluación, rápido. En primero y segundo de primaria está prohibido por ley, lo digo para que, o sea, vayáis agarrando algo, porque preparaos para lo que os sube, no se pueden hacer exámenes, prohibido por ley, en primero y segundo. Pero claro, luego es que en tercero, pobrecitos, no tienen costumbre de hacer exámenes. Que esto es real, ¿eh? Esto pasa, no me lo estoy inventando. No tienen costumbre, entonces no les hagas mucho ejercicio de cuando en cuando y tal, ¿no? Entonces, daos cuenta que estamos hablando de niños que solo cuando salen de segundo llevan 5 años en el cole. Llevan 5 años en el cole de pasajeros, no de tripulación, que es un símil que yo les hago a mis alumnos a menudo y lo entienden. Digo, aquí somos una tripulación, que es más interesante que ir de pasajero. Pero claro, si tú tienes al nene 5 años yendo de pasajero o a veces 6, ¿qué esperas que ocurran los otros 3? Ya está. Pues yo evaluación y luego burocracia, pero va del tirón. Precisamente de lo que tienen ansiedad es de que les midan algo que no es suyo y propio, es decir, del objetivo, que son los conocimientos, los contenidos que se enseñan. Eso es lo que les genera ansiedad, porque están acostumbrados a exhibir lo propio. Exhibir de la manera más pornográfica, admitida y además considerada como algo bueno, lo propio. Lo más íntimo de su casa, de las redes, en la escuela, da igual, lo que sea. Entonces, la ansiedad se la produce el que te llegue alguien que sabe de algo y te diga, demuéstrame algo. El objetivo,
que es por otro lado lo que le da ansiedad a todo el mundo. Lo que pasa que de esto hemos hecho una patología. Ya está, sin más. Es decir, efectivamente el miedo a lo desconocido lo tiene todo Dios. Y a eso se le llama obstáculo epistemológico, y Gastón Bachelard te dice, pues como tienes un profesor que te va a ayudar, esa es la distancia geométrica en la educación, pues ese es el que te va a ayudar a superar ese obstáculo. Pero sí, efectivamente es un obstáculo, no te vas a morir, no te va a pasar nada, pero lo hemos patologizado. Vale. La escuela del ser, precisamente esa que ha mencionado Andreu, curiosamente consiste en eso que hemos dicho, que es pasar de la LOCSE de el alumno es el centro del aprendizaje a el alumno es el centro de la evaluación. Porque la escuela del ser, por lo que hemos explicado todos antes, es la escuela de la autoevaluación a través de esas situaciones de aprendizaje, de la autoevaluación. De ahí tanta insistencia siempre en lo de os tenéis que ir elaborando una agenda, un portafolio, etcétera, donde vais relatando biográficamente cómo vais avanzando en el aprendizaje, porque la cosa ahora no es evaluar qué aprendes, ni autoevaluar qué aprendes, sino autoevaluar para ver si aprendes en el sentido de que te vas adaptando, reciclando y reconduciendo lo que hayas hecho mal. En ese sentido es pura autoevaluación. Hemos desplazado definitivamente lo que decía Xavier, el objetivo de la educación al alumno, que ya no solo es protagonista de su propio aprendizaje, sino de su propia autoevaluación, que es lo que le van a exigir en las empresas. Exactamente, y es el productor, y además tiene que consumir. Es decir, se ha convertido en ese consumidor de autoevaluación, lo cual es una auténtica salvajada antropológica. Desde el punto de vista de la burocracia, que afecta más a los profesores, pues lo que se están generando es una suerte de herramientas que dicen que se basan en algoritmos, pero que esos algoritmos pues son un poco tipo escuela de Harry Potter, porque no hay quien los entienda. No se sabe muy bien, yo hablo por ejemplo de lo que es el cuaderno de evaluación de Castilla-La Mancha. Es una herramienta que precisamente por esa mistificación de lo tecnológico debería venir a solucionarnos la vida. Y resulta que nos pasamos la vida volcando datos, efectivamente, dejando que nos fiscalicen nuestro trabajo. Y esa fiscalización, curiosamente, cuando se traduce en una calificación final, después de introducir no sé cuántas performances hechas por nuestros alumnos, se traduce en que tú, sabiendo perfectamente lo que es una nota matemática, que consistiría en que un alumno está suspenso, curiosamente lo que para ti equivaldría a 0 equivale a un mínimo de 3. Hasta el punto de que en Castilla-La Mancha han tenido que hacer el último campo de la herramienta editable, del Excel, por decirlo de alguna manera, porque es que no concuerda nada. Lo que significa, estoy segura de que eso es así, lo que significa que algo está fallando. Yo, como soy conspiranoica, y Enrique no os quiero ni contar cuando escribimos juntos ya de la conspiración, que ni Asimov, yo en todo esto veo crisis Sheldon. O sea, así os lo digo. Yo no creo que sea un fallo en el algoritmo y que nos lo hayan dejado editable, ni mucho menos. Es que lo que veo es que las herramientas están generadas a posta por seres humanos que generan el algoritmo con el sesgo de confirmación. Porque de lo que se trata es de que si tú utilizas esa herramienta, rápidamente todo el mundo apruebe, y por lo tanto ese que era el objetivo de acabar con el fracaso escolar y con la repetición se acabe. Es decir, la herramienta y su utilización viene a confirmar lo que ya hemos dicho, que es que no sabéis utilizar ni las metodologías ni las situaciones de aprendizaje, ni teníais herramientas porque sois idiotas y os falta formación docente. Y de ahí viene la carga de la burocratización, que efectivamente se traduce en que lo que desde luego no estamos haciendo es enseñar. Muy bien, pues si tenéis alguna pregunta para alguno de los 5 magníficos, por ahí hay. Gracias. Hola. Yo me voy a ir un poco por la tangente. En este rediseño antropológico que está habiendo, ¿diríais que es algo exclusivo de Occidente? Y digo por qué, porque estamos viviendo una vuelta de la historia, ¿no? Hoy mismo estaba viendo un anuncio de reclutamiento ruso. En general estamos viendo a las poblaciones asiáticas muy preparadas, ¿no? Que les machacan mucho, tienen resultados excelentes en las pruebas PISA y demás. Entonces, ¿hasta qué punto esta vuelta de la historia puede hacer que estos planes de crear consumidores de whiskas, ansiolíticos y demás tengan que pegar un volantazo? Porque ya no será competitivo Occidente a un nivel de si la mayoría de su ciudadanía es tan floja, digamos, ¿cómo van a poder competir, ¿no? Con otros, a nivel geopolítico, cómo van a poder competir con otros poderes ahí fuera?
yo es que me quedan muchos años de docencia y ya me agarró a un clavo ardiendo. Quiero decir, incluso este mundo revuelto en el que estamos cada vez más, al que estamos cada vez más abocados, me busco ahí, ¿no? A ver si es, pues eso, me agarro a un clavo ardiendo o a un tanque ardiendo. ¿Pensáis que puede haber algún volantazo o vamos directos a, dado que todos pensamos que sí, que es un diseño hecho a propósito, ¿no? de un nuevo tipo humano? Pero me parece que es solo occidental, ¿eh? Me parece que esto en África, en China no lo están haciendo. Vale, gracias. Bueno, ya empiezo yo, si acaso. A ver, yo sí creo que es un fenómeno, en principio, genuinamente occidental, y desde luego de decir que le veo mala solución. Es decir, como mínimo, como decía, bueno, como mínimo para lo que el príncipe de Salinas, ¿no?, del gato pardo, entendía por la eternidad, es decir, un par de generaciones. No sé, 40, 50 años o así, bueno, pongamos quizá algo menos, no sé, una generación. Pero lo veo mal porque no hay la voluntad que realmente sería necesaria para revertir esta situación. Curiosamente se están poniendo todos los medios para que no sea revertible. Con lo cual, pues, en fin, muy optimista, a mi pesar, no lo puedo ser. Pues efectivamente es un diseño y es un diseño que ahora está empezando a dar sus frutos. O sea, ¿cómo van a parar ahora? Démonos cuenta que esto realmente empieza hacia finales de los años 60. El primer ejemplo de escuela, digamos, en la que se aplica la neopedagogía es en el año 68, en Suecia. Esto ya, voy a decir un poco, repetirme lo que dije en hace 2 congresos, el primero. A ver, de dónde viene esto, la OCDE, el primer presidente, bueno, secretario de la OCDE, era nórdico también, y él era, por así decirlo, neomalthusiano, es decir, tenía una tremenda preocupación por la sostenibilidad del mundo, por la sobrepoblación y tal. Entonces, si rastreáis, veréis que tenéis, por ejemplo, a principios de los años 60 a Kennedy diciendo que una nación es tan poderosa como la cultura de sus habitantes, y ese discurso a partir de los años 70 veréis que ya no existe. Entonces, esto ya viene desde ese momento. Entonces, esto tiene una primera acometida que consiste en crear una generación de maestros y que no sepan prácticamente nada, y de profesores que solamente sepan, o sea, que el concepto de cultura general tienda a desaparecer. Y, a ver, cuando digo esto que soy tan crítico, lo digo por algo. Lo digo porque yo varias veces he hecho la maldad de preguntar, haciéndome el tonto, oye, ¿qué quedaba más al norte, el Duero o el Tajo? Y nosotros damos los ríos de España en tercero, quinto y sexto. Entonces, que el propio maestro no lo sepa, ya a mí me preocupa un poquito. Claro, normal que luego él quiera enseñar otras cosas. Claro, porque eso se le hace bola. Entonces, eso, o por ejemplo, ¿por qué se producen las estaciones? Que esto resulta que aún no he encontrado a nadie que entienda o que sepa de primeras, y esto se siente uno un poquito una travesía del desierto, que es por la inclinación del eje de la Tierra, ¿no? O sea, no. Esto he tenido yo que una vez me tuve que sentar delante del ordenador con un compañero a explicárselo. Digo, no, mira, ¿ves? Entonces, ¿ves una botella, el sol, tal, tal, tal? Porque el abstracto no lo entendía. No, que decía, no, es por la distancia, es por la elipse. Digo, la elipse es casi nula. O sea, es 0, algo. O sea, no, tú desde el espacio verías un círculo, o sea, verías una circunferencia. El caso es que, vamos, que está así la cosa. Es decir, y no quiero abundar más porque habría gente que se diría por aludida y no es plan. Porque yo quiero poder dormir por las noches, o sea, porque por último, lo de la obligación que se hace, de hacerlo obligatorio, como esto es una moralina, esa moralina resulta que hay directivas que se adueñan de ella. Se adueñan de ella y entonces todos los pedagogos a los cuales me dirijo con un afectuoso y cálido saludo, dirán, este tío ha ido... Ajá. Bien, bueno, no, si tiene que haber excepciones de todo.
Pero yo me refiero a los de la pedagogía crítica, que tiene narices, se llame pedagogía crítica cuando es el discurso dominante. O sea, es el discurso hegemónico, pero es la pedagogía crítica. Y el victimismo que no les falte. Entonces, esto os digo, pues lo que tienen que un poco caer del burro, porque ellos dirán, este tío ha ido a contar sus anécdotas. Y dice, no tiene valor porque hay un estudio de un fulano en Minnesota que no sé qué, no sé cuánto, y tal y tal. Digo, sí, vale, mira, lo que ellos jamás van a saber, porque no hay estudios sobre ello, es la incidencia que toda esa toxina neopedagógica está causando en los claustros. Y eso no lo van a saber nunca. Y eso, sin embargo, lo estoy viviendo yo día a día, que estoy deseando jubilarme. De hecho, es mi último año como tutor. Ahora, como puedo hacerlo, pues me paso a educación física el año que viene. Bendita la hora que decidí quedarme de interino, porque así puedo hacerlo. Y porque yo ya he llegado a un punto que digo, no, la salud no puedo dejármela. Y aparte, lo que sufro viendo a cómo llegan chavales inteligentes en el momento que los pillo yo, ¿no? Entonces veo que llegan desarbolados. Y entonces a mí me parece algo criminal. Bueno, yo quiero ser breve. A ver, yo me remito a lo que ha puesto Laura en su diapositiva. Hay que acabar con el fetichismo tecnológico. Yo creo que en la agenda política de derecha y de izquierda ha de entrar la desdigitalización. Eso no significa un ludismo, no significa romper cosas. Significa blindar mentes contra una religión agresiva. Por lo tanto, aquí hay que iniciar un proceso neoilustrado de devolver la escuela a un espacio laico. Un espacio laico que sea un santuario de alienación tecnocrática, ¿no? Yo propongo... Espera, que si hay más preguntas, las conteste uno. Yo es por dar el toque un poco optimista. La sociedad 2080 consiste en eso, en lo que emana de la trilateral de gentuza que quiere mantener sus intereses elitistas y dice nos sobra el 80% de la población, a entretenerlos y a darles una educación basura que les permita trabajar en lo peor de lo peor, pero les permita consumir, porque claro, yo soy élite. Esto es el capitalismo, ¿vale? De ahí viene la educación por competencias. Lo mínimo, saber hacer. Pero el problema es que cuando tú generas un tipo de mano de obra tan descualificada y solo cualificada cutre emocionalmente, al final tampoco te sale la ecuación. Porque no puedes competir efectivamente con China, ni con las economías emergentes. No puedes. ¿En qué digo que está el optimismo? En que hay países ya como Escocia que abandona la educación por competencias, Francia se lo está planteando, Suecia también. ¿Por qué? Porque esto no se sostiene y aunque sea desde el punto de vista egoísta, lo que no sé es si a tiempo, hay que dar una patada a este tipo de educación de alguna manera, porque nuestra clase trabajadora ya no es que se quede para servir cañas, es que ni eso. Yo sobre todo quería pues felicitar en fin, a los ponentes. No he podido escuchar todas las intervenciones, pero estaba en fin, en otro cometido, pero la verdad es que me ha gustado muchísimo, coincido plenamente. Entiendo que sí, que esto responde a un plan perfectamente hilvanado y desarrollado. Y bueno, pues cuando a los chavales les preguntas cuál es tu proyecto vital, pues te dicen que es simplemente verse jugando con una Play, un videojuego, sin más. Y dice, bueno, y dentro de 5 años más, bueno, pues ya estarán más desarrollados y serán en 3D, será realidad virtual, con lo cual, en fin, y evidentemente ese pasarlos de curso, en fin, sin exigencias mínimas, ese fomentar la cultura de la queja, como habéis dicho muy bien, Pascal Bruckner ya lo dice maravillosamente, ya lo dijo en su momento, en la década de los 90, pues determina que ellos se encuentren con situaciones de ansiedad y afrontar un examen, como tú bien has dicho, pues es algo que en fin, que no saben porque no han estudiado previamente y hay que llamar a la ambulancia. Todos los años llamamos en el instituto a la ambulancia un par de veces por ataques de ansiedad ante esas situaciones. ¿Que son los chavales más felices de la OCDE, según un informe que se hizo hace 2 años? Pues no son los más felices porque el número de suicidios, lamentablemente intentos de suicidios, en España es uno de los países mayores. Pero bueno, estas son unas consideraciones evidente que vamos, me gusta escuchar y en fin, coincido con vosotros,
Pero lo que sí que me ha llamado a intervenir, que no iba a intervenir, pero esta referencia que dices tú de que estoy pensando ya en jubilarme, no, por favor, no tenemos que tirar la toalla. O sea, la situación realmente está mal. No, es que eso es lo que me ha supuesto. En fin, voy a intervenir, porque no, yo también podía estar ya jubilada anticipadamente tiempo y quiero, vamos, hasta el final, porque realmente la situación es calamitosa. O sea, yo llevo desde la década de los 80, el contenido de matemáticas 2 más 2 y poco más. O sea, vamos, si le pones algo, Dios mío, tengo angustia, tal, en fin. Entonces, esas matemáticas emocionales, pues le pongo un 2 con un patito y mira, un 2 con un patito. Sí, ¿no? De verdad. Y además llevo camisetas con el número pi y tal. Y mira, matemáticas emocionales, ¿eh? O sea, esa es la realidad. Pero por favor, no tiren la toalla, porque los que estáis ahí y los que estamos aquí, ¿no? En general, o sea, todos. ¿Por qué estamos aquí una tarde, en fin, de viernes y tal, Soledad? Pues bueno, porque pensamos que se pueden hacer cosas. Y en otros países, como tú muy bien has apuntado, están modificando. O sea, se han dado cuenta de que esto es algo realmente exagerado. O sea, con alumnos que no son críticos, el pensamiento crítico se ha abandonado totalmente y es una masa informe manipulable. Entonces, si nosotros no aguantamos ese tirón, la verdad es que las nuevas generaciones de profesores, dicho con todos los respetos, los profesores loxianos están, ya vamos claramente con los principios loxianos ahí en la cabeza, pues lo tienen muy difícil. Entonces no tires la toalla, de verdad, sigue ahí, lo extiendo a los demás, sigamos. Que no nos jubilen, porque cuando veo compañeros que cuentan los días para la jubilación como si estuviesen en la cárcel, eso me deprime mucho, Tú sigue. Me atrevo. A ver, disculpad, yo estaba teniendo una reflexión al hilo de escucharos a todos vosotros y me venía la transformación del currículum, cómo la educación se ha basado en el ser, el saber ser y las emociones. Y pensaba, todo esto de alguna forma, en el pasado, teníamos unos valores sociales referentes, una educación en casa, incluso en la escuela, que nos la proporcionaba. Pero últimamente la sociedad parece que no está educando a los niños porque tampoco tiene tiempo. Seamos realistas, que el sistema laboral no permite mucho tiempo para educar en casa. Y una parte, antiguamente, la escuela y la familia iban con los mismos referentes, iban con los mismos mecanismos de transmisión, las mismas disciplinas, y se reforzaban la escuela y la familia, porque los valores eran, podemos criticarlos, pero eran más claros. Como mínimo eran más claros. Y por lo tanto, ese funcionamiento de refuerzo de determinados valores, de determinadas formas de ser, de determinadas formas de comportarse, estaban más claras. En la educación, como mucho, esto quedaba dentro de lo que yo llamaría currículum oculto. Quedaba en niño, siéntate en el sitio, niño, comporta bien, niño, comparte, niño, no toques el material de tu compañero sin permiso. Formaba parte de esa enseñanza no reglada. Pero como nuestra sociedad, desde mi punto de vista, está perdiendo esta capacidad de educar desde casa y de educar en conjunto, me da la sensación de que está atribuyendo a la escuela la función de educar en estos valores, de educar en estas formas de ser, de educar básicamente a ser humanos. La cuestión es, ¿nos compete a los profesores, a los profesionales? ¿Tenemos capacidad para asumir esto? Es más, ¿tenemos capacidad para evaluarlo? ¿Es justo que lo evaluemos? O sea, es que se nos están pidiendo cosas que realmente son muy duras. La respuesta a lo último es no, pero lo que se está dando no es que la escuela no eduque a la par, que la familia... No, lo que tenemos que tener claro es que estamos en una época de hiperrelativismo y que ese hiperrelativismo que no genera un código de verdad, aunque sea discutible, pero no, hemos renunciado a toda pretensión de objetividad. Mi hermana siempre me dice, y la cito, porque es mucho más clara que yo, y me dice, yo llevo toda la vida estudiando para no opinar. Esto, que debería ser un canon, es lo contrario a lo que sucede en la sociedad, en la familia, una familia que no se puede ocupar de sus hijos, y en la escuela. Pero lo que no podemos es caer en la trampa de que, dado que estamos en esta pérdida de valores, que se suele llamar así, o en un consumismo de cualquier tipo de valor, adjudicar de nuevas otra vez a la escuela la responsabilidad de educar en esos valores. No, ahí hay que ser muy férreo y muy carca ilustrado.
Educo en conocimientos, porque son los que te van a armar la cabeza para que generes tu propio código de valores. Es lo que hay que hacer, hay que aislar a la institución escolar en este sentido. Además, ese relativismo lleva al nihilismo, que es luego lo que está causando ese vacío. Exacto. No sé si... Mañana